Inicia la grabación. Bueno, yo espero de que vayan bien con sus anteproyectos. Yo considero de que ya vamos llegando a la fecha de entrega. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la parte del planteamiento del problema y la parte de la propuesta de solución. Permítanme, vamos a ver acá la parte de seminario. Permítanme, voy a abrir acá. Diagnóstico de seminario. Listo. Bueno, ahorita les voy a compartir yo la... Ahí vamos. Hicimos la parte de los objetivos, hicimos la parte del marco teórico, que es lo que teníamos que buscar en la parte del marco conceptual y los antecedentes, y ahora vamos a hablar de la parte del planteamiento del problema. Sí, se está grabando, no tengan pena. Y vamos a compartir audio y compartir video, perfecto. Cualquier duda que ustedes tengan, no tengan pena, pueden interrumpir ustedes la clase con total confianza y pueden hablar, de eso ustedes no se preocupen. Bueno, ya vimos la parte del marco teórico, cómo buscar información y todo lo demás. Le vamos a colocar una parte verde para indicar que eso ya está. Ahora vamos al planteamiento del problema. El planteamiento del problema viene siendo la parte que a mí el planteamiento del problema viene siendo la parte que a mí me va a interesar. Gracias, mijo. Para poder definir el contexto actual de la situación que yo estoy investigando. Dicho de otra forma, a mí me va a permitir poder identificar cuáles son los componentes que van a estructurar el problema al cual yo le quiero dar solución con el proyecto de seminario. Para poder conocer bien cuál es el planteamiento del problema, yo tengo que colocarme en el contexto actual de la situación que yo estoy buscando, que estoy identificando. Por ejemplo, si yo voy a hablar de que voy a establecer huertos urbanos en algún lugar, en alguna localidad, entonces yo tengo que hablar del contexto actual de la nutrición y la alimentación del lugar en donde se encuentra ubicado este espacio. Ahora, vamos a empezar hablando entonces de la situación. Aquí lo voy a colocar acá. Aquí les voy a ir colocando contexto situacional del problema. O sea, si yo voy a estar hablando de huertos urbanos, entonces yo tengo que hablar acerca de cuál es la situación actual relacionada a huertos urbanos. Por ejemplo, hay un grupo de Plan Domingo que va a trabajar con huertos urbanos, entonces ellos lo que van a hacer es simple y sencillamente tratar de replicar hidroponía en canaletas en las comunidades para que la gente pueda conseguir alimento a partir de ese huerto urbano. Ahora, yo puedo empezar definiendo el problema, explicando cuál es la situación actual desde el punto de vista nutricional. Puedo hablar de que existe pobreza extrema, o que existen personas con pobreza, o que existen cuadros de desnutrición. Ahí podemos hablar de que los cuadros de desnutrición están marasmo y huachorco, que son dos formas de poder categorizar a los niños con problemas de desnutrición. Podemos hablar de que existen problemas de desempleo en la zona, el problema del COVID que viene con las cuestiones de las restricciones presidenciales que vienen a agudizar más la parte económica y por lo tanto la gente no tiene el poder adquisitivo para poder comprar alimentos. Miren, así es como podríamos empezar planteando el problema.
Otro dato importante que debemos de tomar muy en consideración es que debemos de colocar fuentes de información confiables. Y cuando hablamos de fuentes de información confiables, yo me estoy refiriendo a que debo de colocar información de periódicos, de revistas, de artículos científicos que tengan un respaldo verídico. Por ejemplo, si yo me voy a poner a hablar de la desnutrición en Guatemala, yo debo de colocar valores, porque yo no puedo decir, es que la desnutrición en Guatemala es alta. Sí, pero ¿qué tan alta es? El 100% de los niños padecen de desnutrición, el 80%, el 25%, y en la desnutrición me van a hablar de la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. ¿Qué porcentaje de niños en Guatemala presentan desnutrición? Vaya, la otra vez había un análisis que decía que el 40% de los niños presentan desnutrición en Guatemala en las áreas rurales. Vaya, de ese 40%, ¿qué porcentaje es de desnutrición crónica y qué porcentaje es de desnutrición aguda? Entonces, ya vengo yo y puedo citar, por ejemplo, Prensa Libre, que es uno de los diarios que más habla de los temas de seguridad alimentaria en Guatemala. Entonces yo puedo decir, según Prensa Libre, en el año 2020, y tiene que ser fuentes de información confiables y recientes, establece que según datos de la FAO, en el año de diciembre en diciembre del año 19, establece de que el 40% de los niños padecen de desnutrición en Guatemala en las áreas rurales. De ese 40%, el 35% es desnutrición crónica y el 5% es desnutrición aguda. Y entre paréntesis usted le va a colocar Prensa Libre 2019, por darles un ejemplo. Entonces, cuando usted hable del planteamiento del problema, trate de magnificar el problema, de cuantificar. Siempre, aquí le voy a colocar, siempre cuantifique el problema. ¿Sí? No quitemos esas palabras ambiguas de que en Guatemala la desnutrición es alta o la población muchos presentan desnutrición. Sí, esa parte quitémosla. O sea, si hay desnutrición, hablemos con números, hablemos con porcentajes, digamos los datos y las cifras reales. Yo escuché que alguien quería opinar algo ahí. Bueno, si no, seguimos. Así es entonces como yo voy a tratar la manera de identificar acá el problema. Otra situación, veamos, el caso de, vamos a ver, los que van a trabajar con lombricultura en hogares. Ahí ustedes en el planteamiento pueden decir, no vayan a colocar ustedes, es que lo que pasa es de que en los hogares en promedio, no en promedio, sino que lo que pasa es que en los hogares hay una alta cantidad de desechos de alimento que se tiran a la basura. No coloque usted alta, coloque un dato. De acuerdo a tal institución en Guatemala, dicen de que cada casa produce alrededor de 25 kilogramos de desechos orgánicos al día. Ahí usted está haciendo una cuantificación del problema. Usted no está diciendo hay mucho desecho, hay mucho residuo y por lo tanto hay que utilizarlo. No. Usted está hablando con números, la cantidad de desperdicio que hay en los hogares guatemaltecos en promedio. Por eso es de que acá las estoy colocando yo. Siempre cuantifique esa situación. Voy a ver si tengo acá el dato del diagnóstico del grupo pasado. Vamos a ver, aquí creo que lo tengo. Si lo tengo, se los voy a colocar para que veamos cómo es el informe final el informe de seminario. Ahí está. Se los voy a compartir para que veamos nosotros entonces cómo es que se debe de plantear el problema. Ahí está, miren. Vamos a irnos en donde les decía que era justificación, planteamiento del problema. Aquí está, miren. Y vean cómo empiezan ellos con la contextualización del lugar. ¿Recuerdan de que la biobarda lo que hace es captar todos los desechos flotantes del río
y a partir de eso, pues ellos iban a sacar eso del río, iban a descontaminar un poco el río Naranjo. Pero vean entonces cómo empiezan ellos con el planteamiento del problema, el planteamiento del problema, vean. Empiezan con una fuente de información confiable, que es lo que les acabo de decir. Según el MARN, que es el Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el agua de los ríos, y miren, y presentan año 2018, que es una fecha reciente, empiezan hablando de ellos, el agua de los ríos y lagos contienen sustancias tóxicas, ácidas, abrasivas y otros metales como el cromo y aluminio, así como telas, plásticos de todo tipo, duropor, tubos de metal, chatarra, pinturas, animales muertos, etc. Empiezan hablando un poco del contexto de la contaminación de ríos. Entonces, acá vamos a regresar de que nosotros vamos a hacer la contextualización de la situación del problema, lo que les estaba explicando hace un momento. Tratan ellos de empezar a colocar al lector en el escenario del problema que ellos quieren solucionar. Dentro de este volumen de basura, el plástico es el material que más ruido ha producido en los años recientes, entre otras razones porque tarda cientos de años en descomponerse, 150 años en el caso de una bolsa plástica, mientras que las botellas PET unos 450 años. A esto se suman que el 5% se recupera de plástico para reciclaje, de acuerdo con la gremial de recicladores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empiezan a cuantificar el problema. Ya empiezan a hablar de que se tardan, no colocan ellos aquí, el plástico tarda en descomponerse y ya se acabó el asunto. No, sino que dicen el plástico tarda en descomponerse, pero ¿cuánto se tarda? 10, 20, 1000 años, 10,000 años, ¿cuánto? Entonces ellos colocan acá de que, por ejemplo, una bolsa plástica tarda 150 años en descomponerse, un PET tarda aproximadamente 450 años, en fin, ahí empiezan a cuantificar el problema. A esto se le suman los aproximadamente 10,000 vertederos clandestinos que existen en el país y que, de acuerdo a que no hay una separación de basura orgánica e inorgánica, no existe ningún impedimento legal para que algún vecino deje su basura frente a la casa de otro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya empiezan a hablar un poquito más de la problemática legal que existe en torno a la contaminación de ríos y al manejo de desecho de basura en Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, ellos están empezando de lo general, vamos a decir aquí, están contextualizando de lo general a lo específico. ¿Qué están haciendo ellos? Pues básicamente están indicando de que a manera global los ríos están contaminados, empiezan a hablar de los desechos a nivel nacional y después se van reduciendo hasta llegar al río El Naranjo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empiezan de lo más general hasta lo más específico. De ahí que hablan, ya empiezan a hablar del río Naranjo. Miren, el río Naranjo no es la excepción. Actualmente presenta serios problemas de contaminación y, de acuerdo a Patzán, citado en Prensa Libre en el 2016, aduce que según los investigadores de hidroquímica en el año 2015, se monitorearon las áreas sur y suroccidente del país y se descubrió que Río Naranjo en Coatepeque fue contaminado principalmente por el basurero local, ya que tiene filtraciones en sus alrededores. Entonces ya empiezan a hablar del problema que existe en el río Naranjo y las causas que originan ese problema. El metamercado municipal de Coatepeque produce aproximadamente 7 camiones llenos de basura al día, en horarios de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Las medidas de cada uno de esos camiones son de 6 metros cuadrados y más o menos tienen un total de basura de 9 metros cúbicos por viaje. La basura no tiene ningún tipo de selección y que va a un basurero que cuenta con 2,000 metros cuadrados de extensión, que cuenta con una superficie plana para el parqueo de camiones autorizados para las descargas de desechos producidos en el metamercado y el resto del municipio y aldeas aledañas. El vertedero cuenta con una pendiente entre 45 y 60 grados de inclinación que favorece el descenso de la basura al río Naranjo, y dicho basurero se encuentra ubicado en el kilómetro 221 de la Ruta Nacional 1, salida de Coatepeque, Quetzaltenango, hacia la aldea y municipios de La Reforma y el Quetzal San Marcos. Si ustedes se dan cuenta, entonces ellos ya empiezan a contextualizar más
la situación local del problema del río Naranjo y su contaminación como tal. Después empiezan varios vecinos que fueron entrevistados para la elaboración de este diagnóstico y que se ven afectados, aducen que la contaminación del río por el basurero y los malos olores son uno de los principales problemas que aquejan a la población. Y esto se agudiza cuando en zonas como Aldea Las Palmas, donde su población, debido a la escasez de agua potable, utilizan el río como fuente principal de agua, se ven seriamente afectados y se ha visto en la necesidad de dejar de utilizar el agua para uso humano, industrial o agrícola, debido a que la cantidad de plástico y otros contaminantes presentes es mucha, lo que dificulta su uso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso de acá, básicamente lo que ellos hicieron fue ponernos en un plano situacional que nos permite a nosotros conocer cuál es el problema que existe a nivel macro, a nivel general, a nivel nacional. Entonces, nos están haciendo, miren, una contextualización del problema a nivel general. Después de hablar de la problemática nacional de la contaminación de ríos y lagos, empiezan a hablar un poco de la ley de los desechos de basura y cómo esto no está regulado en Guatemala. Después empiezan a hablar un poco de los vertederos, empiezan a hablar de los vertederos de basura, de las áreas clandestinas. Hay más de 10,000 basureros. Ninguno es un relleno sanitario, es una pena, es una lástima que el Ministerio de Ambiente no regule los basureros a nivel nacional. Los municipios no se preocupan por reciclar toda esa basura que llega, sino que así como Coatepeque, pues ahí está el basurero y que tiren la basura que quieran, cadáveres, lo que sea que vayan a parar a esos basureros. Pero entonces ellos empiezan a hablar de la contextualización del problema. Después empiezan a hablar de lo general a lo específico. Utilizan fuentes de información confiables y recientes y sí van hablando del problema. A eso se refiere con todo eso que estamos platicando en este momento. Estamos con esa situación. Así sería el planteamiento del problema. Y por último, aquí les estoy colocando, apuntándolo para que ustedes puedan hacer su planteamiento del problema. Y por último, les voy a volver a mostrar ahí lo que... No, les volví a compartir lo mismo. Ahí está. Miren cómo terminan ellos de justificar su problema. Partiendo de las denuncias públicas obtenidas por parte de la población afectada, se realizó el reconocimiento de la cuenca del río Naranjo por parte de los estudiantes del quinto semestre de Ciencias Agrícolas de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Ahí habla quinto semestre porque en el pensum anterior, en el quinto semestre, se llevaba seminario. Y se realizó un reconocimiento del río Naranjo que delimita los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, específicamente Aldea Las Palmas, esto con el objetivo de diagnosticar e identificar los problemas que afectan directamente a la contaminación de esta cuenca con plástico y basura flotante, y se optó por una propuesta para contribuir y minimizar la cantidad de desechos flotantes que arrastran la cuenca del río Naranjo. Si se dan cuenta, entonces ellos terminan explicando de forma breve qué es lo que ellos van a hacer con su proyecto de seminario, o qué fue lo que hicieron ellos en su proyecto de seminario. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Después del planteamiento del problema, vamos a ver. Vamos a ver acá, diagnóstico de seminario. Perfecto. Después del planteamiento del problema, viene la propuesta de solución. Permítame, alguien escribió algo.
Rosvin Osvaldo Lucas Porojo, me parece excelente, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál documento quieren? ¿Este que les estoy escribiendo acá o el documento que les estoy colocando de ejemplo? ¿Cuál de los dos necesitan? ¿O los dos? Sí, pero ¿cuál documento, chavales? Ah, el ejemplo. Ah, bueno. Permítanme, ahorita lo voy a colocar acá. De una vez se los voy a mandar porque si no, ya después se me va a hacer un poco difícil poder mandárselos. Ahorita se los voy a mandar junto con plan sábado y plan domingo. Seminario. Perfecto. Bueno, ahí está. Ya se los mandé a los dos grupos, ya no tardarán en llegarles ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el planteamiento del problema, entonces ya hicimos la identificación de cuál es el problema, cuál es la situación actual del problema y cuáles son los factores que originan ese problema. Ahí va en el planteamiento toda esa información. De ahí nos pasamos a la segunda información que viene siendo la justificación del proyecto de seminario. Acá, que sería el apartado número 5. En la justificación del proyecto de seminario, aquí nos interesa que nosotros hablemos primero de forma breve, aquí les voy a colocar, que tenemos que hablar brevemente del problema de manera muy puntual y tenemos que colocar por qué, aquí debemos de enmarcar por qué es necesario resolver el problema. Ahí está. ¿Por qué vale la pena resolver el problema que ustedes van a solucionar? Vaya, por ejemplo, en el caso del amonio cuaternario, quienes van a trabajar con diferentes concentraciones de amonio, ¿por qué vale la pena hacer la investigación de las dosis de amonio cuaternario para a nivel de seminario? O sea, ¿cuál es la razón de hacer esa situación? Entonces ya viene, por ejemplo, el grupo de Mata García y ya empiezan a hablar y a decir, bueno, es importante que nosotros identifiquemos las dosis porque actualmente en el mercado existen diferentes productos a diferentes concentraciones y realmente no se sabe cuál es la concentración efectiva para poder eliminar la carga microbiana de algún tipo de producto, de algún tipo de superficie. Entonces, acá es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Cuál es la razón del por qué vamos a solucionar ese problema? Lo mismo ocurre con los que van a trabajar con gallinas ponedoras. ¿Cuál es la razón de querer hacer dietas o hacer un concentrado para pollos? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Simplemente porque quiero ganar el curso de seminario? ¿O porque yo estoy interesado en encontrar una forma más fácil y práctica y más barata para poder alimentar a mis pollos? Ahí podría ser la justificación del proyecto de seminario. Aquí convencer de por qué debo resolver, eh, ahí es en donde yo voy a trabajar, ¿sí? Ahí es donde yo voy a poder hacer la identificación de eso. Es realmente convencer la verdadera razón del por qué nosotros vamos a hacer eso. Así es como debemos de trabajar con esto de acá. Vamos a ver, permítanme revisar el documento si tiene justificación este. Está. Se los voy a colocar ahora y vamos a ver el ejemplo una vez más. A ver qué nos colocaron estos patojos en su informe de seminario. Aquí está, miren, la justificación. De acuerdo al MAR, en Guatemala, de los 95,000 millones de metros cúbicos de agua que hay cada año en los ríos, solo se aprovecha menos del 10%. Estamos hablando de 8,000 metros cúbicos, que se utilizan para consumo humano o para consumo agrícola.
La falta de presupuestos no ha permitido a las instituciones hacer un análisis completo de ríos en el país. Sin embargo, un estudio, 15 de ellos, determinó que solo 2 no estaban contaminados por desechos. O sea, de 15 que investigaron, 2 no estaban contaminados por desechos, según el INSIBUME. El río Naranjo es uno de los ríos contaminados. De León cita en Prensa Libre que el Ministerio de Ambiente se reunió con alcaldes de la cuenca del río Naranjo preocupados por la contaminación que llega a desembocar al mar Pacífico, condicionando la exportación de banano y plátano. Ahí como que ya empiezan otra vez de forma breve a explicar cuáles son el problema actual. Y aquí empiezan a proponer la solución, la importancia de solucionar ese problema. Alcaldes de Ocos y La Blanca solicitaron intervención del Ministerio de Ambiente para buscar una solución a la contaminación del río Naranjo. Miren, ellos ya empiezan a justificar por qué ellos tienen que hacer ese proyecto de seminario, que se produce en la parte alta y media de la cuenca que desemboca en el mar Pacífico. La Agencia de Protección Ambiental de los United States dio plazo hasta febrero para que se solucione la contaminación del río Naranjo, ya que el agua es utilizada para el riego de cultivos de plátano y banano. Ahí está la importancia del por qué tenemos que resolver la contaminación del río. Dentro de este volumen de basura, el plástico es el material que más ruido ha producido en los años recientes. El MAR propone las biobardas, entre otras, una respuesta a la alta contaminación de los ríos. Miren, allá están justificando por qué tienen que utilizar ellos una biobarda. La que buena parte se origina por el aumento de la población, el uso inadecuado de suelos, abuso de plaguicidas, concentración industrial, lanzamiento de desechos y basura y el bajo nivel de educación con ciencias ambientales. En Aldea Las Palmas, el río tiende a presentar algunas zonas idóneas para la colocación de la biobarda que atraparía muchos de los contaminantes plásticos flotantes producto del basurero municipal de Coatepeque. De esta manera se va a beneficiar a la población, ¿verdad? Así como aquí están tratando ellos de explicar, y le van a dar solución a esa problemática que aqueja a los vecinos de Aldea Las Palmas. Por tal motivo, el proyecto de seminario a ejecutar por parte de los estudiantes tuvo como una propuesta de solución inmediata al uso de biobarda para menguar la cantidad de desechos plásticos. Entonces, ahí prácticamente ellos lo que hicieron es justificar la razón por qué es importante. Dice, Inge, en algunos casos también se necesita ayuda de las personas con el tema de basura. Exactamente. Entonces, esa es la razón en el caso de la justificación de que ustedes coloquen por qué vale la pena hacer el proyecto de investigación o el proyecto de seminario que cada uno de ustedes identificó. En el caso de Plan Domingo, así como ellos colocaron de que iban a trabajar principalmente con huertos comunitarios, otros dijeron que iban a trabajar con elaboración de abonos orgánicos, otros lo que hicieron fue trabajar con el Plan Sábado con dosis de amonio, otros dijeron que iban a trabajar con lombricultura y otros con diferentes tipos de concentrados. Ahí es entonces donde nosotros tenemos que tomar en consideración todo ese tipo de información. De ahí la parte del marco referencial, aquí no nos vamos a meter mucho. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros solamente vamos a trabajar cuestiones muy así, muy generales, que esto ya no necesita de tanta explicación. Hablando de la parte de la información general, la localización, o sea, la ubicación geográfica, acá vamos a volver otra vez al ejemplo. Vamos a ver acá, vamos a colocar aquí ubicación. Permítanme, aquí vamos a colocar ubicación. Miren cómo hacen ellos con la ubicación, la localización geográfica. Aldea Las Palmas se encuentra ubicada en el municipio de Coatepeque, a 12 kilómetros de la cabecera municipal, a 235 kilómetros de la ciudad de Guatemala. La biobarda se colocará en las coordenadas latitud norte y longitud oeste. Así tienen que hacer ustedes. Si van a trabajar en varias casas, pues van a colocar ahí, en este caso, cuáles van a ser básicamente las coordenadas en donde van a estar. Si van a hacer 6 casas, pues van a colocar la siguiente información o el proyecto de seminario se realizará
en el municipio de Flores, en el municipio de Coatepeque y en el municipio de Nuevo Progreso, en las coordenadas siguientes, y colocan ahí los 3 lugares. Como recuerden de que no lo van a hacer en un solo punto, sino que lo van a hacer en varios lugares, entonces ahí vale la pena que ustedes coloquen la parte de la información geográfica como tal de cada uno de esos lugares. Ahora, si como grupo definieron los que van a ser concentrados, yo supongo que ellos van a buscar un solo punto para poder hacer el concentrado. Por ejemplo, van a utilizar la casa de Benjamín o van a utilizar la casa de algún otro compañero ahí de Crisóstomo o de alguien más. Entonces ellos van a colocar en ubicación en donde van a hacer el concentrado, pues en un solo punto. Y si van a utilizar varios tipos de, varios pollos, por ejemplo, de repente alguien va a hacer la dieta, va a hacer la aplicación del concentrado en Nuevo Progreso, pues colocan ahí ese lugar. Si lo van a hacer en Colomba, pues van a colocar esa ubicación. Sí, la idea es de que ustedes me identifiquen en dónde van a estar ustedes realizando el proyecto de seminario. Después, ¿qué es lo que hacen? Miren, hacen una presentación de un mapa en donde ubican a la aldea El Naranjo, ubican el río, perdón, a la aldea Las Palmas, ubican el río Naranjo y en un punto, en un círculo rojo, están ubicando el lugar en donde ellos van a colocar la biobarda. Entonces, eso es hablando desde el punto de vista de, de cartografía, o sea, de ubicación geográfica. Entonces, colocan un croquis y están colocando también el lugar en donde van a realizar la investigación o el proyecto de seminario como tal. ICA de 1.5, correcto, ahí estamos, con el ICA de 1.5. ¿Qué más de ahí? Del croquis de campo, que es lo que les estaba hablando yo ahorita en este momento. El croquis de campo, que es este de acá, es un mapa con características que me ayudan a identificar el lugar en donde ustedes van a realizar la investigación. Después de esto, aquí está, miren, ya de forma más amplia, el croquis, donde está la carretera internacional, me dice aquí cómo está la distribución Palma Real, Belén, Brisas del Naranjo, Samaria, el Paraíso, el Edén, y ya me dice la ruta en donde estaba el camino para llegar a la Biobarda. Después de esto, pues vamos a colocar, ¿qué más venía ahí? La descripción ecológica, zona de vida, Aldea Las Palmas se encuentra ubicado en bosque húmedo tropical, de acuerdo a Holdrich, 1979, y tiene una precipitación de 1.350 milímetros de lluvia. Habla del clima, habla del tipo de suelos, según Simmons, tienen que colocar esto. Hidrología, pues básicamente tiene un río que es el río Naranjo y de ahí también está el Sanjón Seco. Fauna, miren los nombres, la flora con sus nombres científicos, las frutales, malezas, fauna. Ahí pueden tomar como referencia, ojo con esto, como referencia pueden tomar eso, no es que lo vayan a tomar literalmente. Habla de suelos, ríos y todo lo demás. Y así a grandes rasgos, nosotros entonces podemos identificar básicamente la parte de marco referencial. ¿Se acuerda? Habíamos colocado en esta parte de acá de marco referencial. ¿Se recuerdan? Habíamos colocado de manera preliminar, habíamos visto eso, de que no todos los íbamos a usar lo que está en amarillo, lo que no se iba a utilizar. Y ahí estamos con esta situación. Sí, en la ubicación, entonces, si cada quien va a trabajar sus lumbriculturas, tienen que colocar por ejemplo, podrían colocar, el proyecto de seminario se llevará a cabo en 6 lugares distintos, siendo los siguientes. Ubicación 1,
por ejemplo, el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, en Aldea San Rafael Pacayá número 1. Las coordenadas geográficas son, y ahí colocan las coordenadas. Ubicación número 2. Se realizará en Aldea Las Palmas, Coatepeque, Quetzaltenango, con las coordenadas siguientes. Ubicación número 3. Se realizará en el municipio del Quetzal, en la aldea Antaná, con las coordenadas siguientes. Ubicación número 4, se realizará en Aldea La Reforma, en el municipio de La Reforma, en Aldea tal, y ahí ya colocan ustedes las coordenadas geográficas. Así es como tendrían que hacer ustedes la colocación de las coordenadas geográficas. Problemas a resolver. Bueno, en el caso de los problemas a resolver, nosotros vamos a hacer primero la identificación de los problemas. Vamos a ver si en el informe final de aquellos está la identificación de los problemas. Vamos a buscarlo. Identificación. Miren, luego de haber realizado la encuesta en el lugar y haber investigado sobre las causas, encontraron estos problemas. No existe acción ambiental entre pobladores aledaños al río Naranjo. Principalmente el plástico es el contaminante más recurrente en el río. El basurero municipal es el principal contaminante del río. No existen programas de descontaminación, tampoco hay problemas sólidos que mejoren las condiciones del basurero y existen proyectos como la mancuerda, pero hace falta apoyo. Ahí lo que ellos hicieron fue identificar problemas. Aquí todo lo relacionaron ellos al río Naranjo, pero ustedes pueden identificar problemas que no necesariamente tengan relación con el tema que van a investigar. Porque sí se acuerdan ustedes que inicialmente lo que hicieron fue identificar problemas, pero que venían relacionados con el área agrícola. Con ustedes cuando se reunieron la primera vez, cuando les hice la sala la otra vez, han de haber mencionado unos 4 o 5 problemas. Ahí es donde ustedes van a colocar los problemas que ustedes identificaron. Vamos a colocar, aquí vamos a hacer un ejercicio de manera rápida. ¿Dónde está? Diagnóstico de seminario. Vamos aquí a la parte de identificación del problema. Aquí está. En identificación del problema, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, número 1, contaminación de calles. Número 2, uso de equipos de fumigación. Número 3, desechos de cocina en casas. Número 4, voy a colocar, por ejemplo, falta de educación ambiental en el municipio. Basurero municipal. Fueron las ideas de los que se nos fue ocurriendo como grupo. Acá. Esa va a ser como que mi identificación de problemas. Todos estos de acá. Bueno. Entonces, esa sería la primera situación que yo podría estar tomando en consideración. Después de la identificación de los problemas, yo tengo que definir cada uno de los problemas. Por ejemplo, no existe educación ambiental, pero ¿a qué me refiero con que no existe identificación? Aquí lo voy a definir. No existe educación ambiental por parte de los pobladores que confluyen con el río Naranjo, ya que lo utilizan en muchos casos como un lugar para depositar la basura o como un vertedero de aguas negras. Existe una gran cantidad de plástico flotante en el río, el cual se puede apreciar principalmente en la orilla, a lo largo de todo su recorrido. O sea, empiezo a describir cada uno de estos problemas que yo ubiqué. Y aquí está, miren. Después de eso, vengo en la parte de, lo voy a colocar acá para que ustedes se den cuenta. Aquí. Ya viene la parte de la jerarquización de los problemas.
en la parte de la jerarquización de los problemas, yo aquí voy a colocar para mí cuál es el de estos que les estoy mostrando acá, cuál va a ser el más importante y cuál va a ser el menos importante para poder ejecutarlo en seminario. Por ejemplo, el basurero municipal es un problema que yo identifiqué, pero yo no lo voy a resolver ahorita. Puede ser de que acá este va a ser mi problema principal. Entonces, este va a ser el número 1, este lo puedo dejar como número 2, este lo puedo dejar como número 3, esto lo puedo dejar como número 4 y esto lo puedo dejar como número 5. Acá la idea general es que yo pueda identificar del mayor al menor la jerarquización de los problemas, o sea, ordenarlos, y fue exactamente lo que hicieron los patojos acá en este proyecto de informe. En este informe, ahorita se los voy a colocar. Acá miren, jerarquización de los problemas, pusieron como número 1 la contaminación del río, la 2 pusieron no existe educación ambiental, la 3 colocaron mal manejo de desechos, la 4 pusieron falta de programas de descontaminación, la 5 falta de apoyo en programas ambientales, la 6 falta de integración de problemas. De ahí hicieron un FODA con sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Recuerden que las fortalezas son todas aquellas características internas que me van a permitir a mí potencializar el proyecto que yo estoy trabajando. Las oportunidades son externas, lo que a mí me puede ayudar de forma externa. Las debilidades son características internas, puede ser del proyecto de seminario, del grupo como tal, o de la naturaleza del problema. Y las amenazas son externas. Por ejemplo, miren, fortalezas internas. Los pobladores de las zonas están comprometidos con el medio ambiente. Es una fortaleza de la comunidad. El río presenta algunos sectores angostos, por lo que puede aprovecharse para colocar biobardas. Miren, internas, son fortalezas propias del lugar. Oportunidades, existe un movimiento creciente relacionado con el medio ambiente, el cual puede ser aprovechado para descontaminar el río. Existen grupos juveniles activos que están interesados en involucrarse, o sea, son ayudas externas que me van a ayudar a mi proyecto. Existen varias instituciones educativas en el sector, por lo que puede aprovecharse para darle continuidad a proyectos. Debilidades, hay poco interés de la municipalidad, o sea, eso es algo externo, o perdón, es algo interno, perdón. No existe una persona encargada en la zona que pueda desarrollar proyectos. Muchas vías de acceso hacia el río son privadas, por lo que se dificulta el acceso. Amenaza, poco interés por cambiar el basurero, involucramiento de otras municipalidades y contaminación de comunidades río arriba. Ustedes hacen un pequeño FODA de su proyecto de seminario y van a hacer su propuesta de solución. Ante la problemática de la contaminación de plásticos flotantes, en Coatepeque se planteó elaborar una biobarda. Propuesta de solución de los proyectos de seminario de plan sábado, plan domingo del cuarto semestre 2020. Grupo de mata. La propuesta de solución es evaluar diferentes concentraciones de amonio cuaternario para identificar cuál es el mejor. Grupo de César. Elaborar diferentes, diferentes formas de lombricultura para aprovechar los desechos de cocina o del hogar. Grupo de Benjamín y el grupo de Crisóstomo. Elaborar diferentes tipos de concentrados para buscar una dieta más barata para pollos. Grupo de Jordi de la Peña. Elaborar diferentes tipos de huertos en casas para disminuir la desnutrición en las comunidades. Y el otro grupo de, no me recuerdo, algún compañero del grupo Domingo, que lo que van, sí, el grupo de Jonathan Mejía, elaborar diferentes tipos de abonos para poder, de abonos orgánicos en casa, para poder utilizar los desechos provenientes de la elaboración de alimentos, restos de plantas, de jardín y todo lo demás. Esas son las propuestas de solución de cada uno de ustedes. Y con esto, miren, con eso que les estoy mostrando acá, con eso nosotros estamos, con la propuesta de solución, estamos trabajando nosotros con darle fin al proyecto como tal, al diagnóstico. De ahí tienen solución a corto, mediano y largo plazo, que también lo pueden leer ahí en el documento.
terminamos con conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Que recuerden que la parte de la bibliografía tiene que utilizarse las normas APA, como aparece acá. Ya el ingeniero César Gramajo Cano ya les explicó ahí en la capacitación que tuvo el lunes cómo se iba a realizar eso y cómo se iba a trabajar cada una de las partes, cómo hacer una bibliografía y todo lo demás con normas APA. Pregunto, ¿estamos? Adelante. Sí, estamos con eso, pero ¿será que puede enviar este documento que está mostrando ahorita el grupo? Sí, ya se los mandé en el grupo ahorita, en el informe, el grupo de seminario, donde dice seminario y negocio. Ahí se los Ah, bueno, mandé. Sí. está bueno. Gracias, hoy. Dice Romario que lo sacaron del grupo, dice. Yo creo que ni la plataforma lo quiere porque también lo saca, la plataforma lo sacó del grupo. Ah, bueno, pues listo, pues muchachos, terminen su documento. Espero recibirlo la próxima semana. Recuerden que este es el parcial número 1. Este documento es el primer parcial. Si no lo tienen, ustedes van a sacar un gran cero. ¿Y cómo se dice un cero grande? Es un gran cero, ¿verdad? Entonces, para evitar que saquen un cero grande, entonces, por favor, pónganse las pilas con este proyecto, porque si no, van a tronitos todos, ¿verdad, mucha? Y